En estos momentos recibimos a Walter Smith. Él es periodista desde el año 1992, se ingresó a Clarín como editor de política y hoy se desempeña como prosecretario de redacción. ¿Cómo te va, Walter? Placer enorme recibirte. Silvio Sacomani aquí por la Cocina de las Noticias. ¿Qué tal, Silvio? Gracias por el llamado, ¿eh? No, gracias por atendernos, al contrario, Walter, siempre es un gusto escucharte y compartir contigo. Walter, bueno, hoy Clarín publicó un artículo tuyo cuyo título es el siguiente: Las 4 claves que desnudan el rebrote de la crisis interna del gobierno. ¿Nos puedes hacer una reseña acerca de este artículo, por favor? Sí, todo desde el 2019, casi te diría, a los pocos días de haber asumido Alberto Fernández, todos fuimos testigos de la crisis interna, Sí. la crisis del presidente con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, a la que en algunos momentos también intervino, pero de una forma más pasiva, Sergio Massa, cuando él todavía no era ministro de Economía. Es decir, la interna nunca se apagó, sí, siempre estuvo latente, pero en los últimos tiempos, digamos, no digo que haya sido producto de un acuerdo, pero se había callado, de hecho la interna en Juntos por el Cambio, en el PRO, había hecho más ruido, existían las diferencias en el frente de todos, pero por lo menos no se exponían con tanta virulencia, ¿no? Sí, tal cual. Pero lo que generó la renuncia de un funcionario muy menor, Muy menor, digamos, totalmente. con poca incidencia, que efectivamente era jefe de asesores presidenciales, era el asesor principal de Alberto Fernández, no tenía incidencia en lo que decía o lo que hacía en la gestión de gobierno, una gestión bastante inactiva, si se quiere, y focalizada en Sergio Massa. El problema es que Aracre empezó a opinar de economía, empezó a analizar las medidas y demás, no dijo nada malo, salvo en los últimos días cuando se reunió con el presidente y empezó a cuestionar, digamos, algunas medidas de Sergio Massa. Ahí empieza, digamos, a haber varias versiones en el sentido de qué es lo que ocurrió. Algunos, como Gabriela Cerruti, habrían acusado a Antonio Aracre de haber filtrado y haber hablado con Carlos Pañi, el periodista de La Nación, que en su columna puso en duda la continuidad de Sergio Massa y dijo que Antonio Aracre estaba calentando motores, es decir, que era un posible sucesor. Exacto. Otros dicen que en realidad fue Gabriela Cerruti, la portavoz que tenía una interna feroz con Aracre, sí, la que filtró ese paper crítico, digamos, que Aracre le hizo llegar al presidente y terminó, digamos, publicado en La Nación. Pero lo concreto es que Alberto, por algún motivo, se enteró Sergio Massa de lo que estaba ocurriendo y no solo, digamos, habría reclamado su renuncia, sino que además en los días siguientes utilizó esa situación como para justificar el aumento del dólar, que hoy ha cerrado en 432 pesos y alcanzó 440 pesos. Claro, el tema es que Aracre ya renunció, tengo entendido, ¿no? ¿No es cierto? Claro, digamos, ¿cuánto tiempo es claro. el famoso pero Aracre? Claro, ¿No? Que yo escribí en el texto, también lo escribió Carlos Pañi, pero me refiero, ¿de cuántas cosas es culpable Aracre? Y bueno, de muy pocas, en realidad, quizás incluso ni siquiera de la columna de Carlos Pañi que derivó en esto, pero lo que refleja, Silvio, en realidad es que como una situación que es menor, que es de tercera categoría, digamos, en una gestión de gobierno como la renuncia de un asesor, puede volver a disparar esta interna, que también fue aprovechada por Guado Pedro para volver a hablar de los funcionarios que no funcionan, y esto en la antesala de una reunión del día de mañana. Del Partido Justicialista, ¿no? Donde se cree que Alberto Fernández no se va a bajar todavía de su posible candidatura, porque tampoco dijo que es candidato, más allá de lo que pretende la Cámpora y lo que pretende el propio Massa, digamos, que despeje el camino como para que ellos terminen definiendo qué es lo que van a hacer con las candidaturas presidenciales, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Aracre, en su momento, vos lo destacás en el artículo, y me parece que no es un tema menor, que cuando él asume el 1 de febrero,
él había estado, si se quiere, comprometido en algunas polémicas, ¿no es cierto? Y vos hacés foco en el momento en el cual él habló de recrear una mesa política con la oposición, los sindicatos, empresarios. Exacto. Él, quizás desde una mirada experta, ¿no? De cómo funciona el kirchnerismo, intentó algo que, bueno, para el resto puede ser lógico, el tema de recrear una mesa al diálogo con la oposición, hablar incluso de algún tipo de reforma laboral, cuestiones que seguramente la oposición está planteando respecto si se hace cargo del gobierno en el próximo mandato, ¿no? Pero ahora que lo planteó como algo constructivo, pero de una manera muy inocente, sin saber en realidad lo que es el kirchnerismo y lo que significa esa situación para Cristina Kirchner, digamos. El kirchnerismo jamás convocó a la oposición para consensuar, más allá de leyes en el Congreso, para consensuar algún tipo de acuerdo nacional, A una digamos, o un Moncloa, programa digamos, general. Walter. Claro, exactamente. Acá con el kirchnerismo es imposible un pacto de la Por Moncloa. supuesto. Y eso hará que, digamos, quizás creyó que Alberto Fernández era capaz, en todo caso, de introducir eso desde una mirada más de centro, pero muy ingenuo, en todo caso. Por eso digo, era un asesor menor que no ha tenido, digamos, incidencia en ninguna de las decisiones importantes, que son muy pocas de las que ha tomado el gobierno en los últimos tiempos. Walter, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan? Bien, bien, gracias. Ahora, Walter, ¿cómo crees que sigue la vida política de Massa? Digo, él va a querer ser candidato a presidente. Yo creo que esto también va a depender un poco de cómo siguen los números de inflación, de dólar, pero ¿cuál es la señal que él intentó dar hace algunos días atrás, reuniéndose con los gobernadores electos de Neuquén, de aquí, de Río Negro? Digo, ¿cuál es la señal que él intenta dar y si todavía él cree que está en carrera para la presidencia o con los números de inflación, de dólar y además con lo que puede pasar en el futuro, que la verdad que todos desconocemos, él estaría descartado para una eventual presidencia? Vos sabés que quienes tienen poder, lo ejercen y lo despliegan, digamos, viven en una lógica que a veces es muy distinta al de nosotros, al del resto. Nuestra lógica sería, si estaba tan mal la economía, si el último mes, el marzo dio 7,7, en abril se cree que va a dar 6,8, pero es muy alta, vas a tener en el primer cuatrimestre 30% casi de inflación. Increíble. Imagínate que el presupuesto de Massa era de 60 anual, Claro, y en un cuatrimestre sí. ya tenés 30, o sea, alimentando el 120% de inflación que proyectan las consultoras privadas, uno dice, bueno, no puede ser candidato. Pero ellos tienen, digamos, el funcionario, quienes están después tienen otra lógica, y a mí lo que, según la información que yo tengo, es que él tiene todavía cierto entusiasmo de ser el candidato presidencial, porque la inflación vaya a bajar poco, pero vaya a mesetarse alta, y en todo caso será lo que él pudo hacer en medio de un contexto que seguramente plantearía totalmente negativo. Yo creo que él todavía tiene expectativas de ser el candidato, no de una fuerza que vaya a ganar las elecciones, más bien de una fuerza que va a perder las elecciones según los pronósticos del mismo oficialismo, ¿no? El tema es por cuánto. Si vos haces una elección digna, en el sentido que mantenés un porcentaje alto, Massa estaría conforme. Por eso Claro. él, en privado, suele decirle a sus colaboradores que el 11 de diciembre quiere ser un faro para el peronismo. Es decir, Claro. está pensando ya en el peronismo que viene, pero a partir de ser candidato en un contexto totalmente negativo y haciendo una elección digna. Quedarse Ahora, con la jefatura de la oposición, digamos. exactamente. Es riesgoso también porque Massa no es la primera elección de la que participa. Si sacás un número no tan alto, Claro, te digamos, juegan contra. corres el riesgo Claro. podés terminar tu carrera política, porque ya cuántas elecciones te vas a presentar. Es muy riesgoso la situación. Pero el panorama que se hace es eso. Pero también hay otra cuestión, y Massa juega con eso, por eso, digamos, lo que se dice, el otro día Malena Galmarini y su esposa retuiteó a un operador bursátil que puso
el final del gobierno de Massa, digamos. Si se va Massa es el final, es decir, todo el gobierno, el kirchnerismo, el albertismo, todos los sectores saben que, digamos, el único candidato que puede tener algún tipo de elección más o menos digna es Sergio Massa. Entonces, si él se va mañana, y puede generar una corrida cambiaria, ¿quién va a ir como ministro de Economía? ¿Cuánto falta para las PASO? Es decir, eso él lo sabe la necesidad que el oficialismo tiene de que él permanezca en el cargo, y lo explota en función de eso. Con lo cual yo te diría que hoy por hoy la candidatura de Massa está vivita y coleando. Obviamente falta todavía meses, en la Argentina meses son años, así que vamos a ver cómo está la economía al 24 de junio, que es el día de donde se definen los candidaturas. ¿No? Exactamente. Ahora, Walter, lo que sigue llamando poderosamente la atención es la desconexión de la gente que tiene el gobierno con la agenda del ciudadano, ¿no es cierto? Es fenomenal. Y también un punto que no es menor, que obviamente es de tu conocimiento también, y me gustaría que te explayes al respecto, es esta advertencia que le hizo Massa en el día de hoy a Alberto Fernández, que trascendió, en torno a que si la Casa Rosada de alguna manera vuelve a ponerlo en un estado de situación incómodo, él renunciaría como ministro de Economía. Bueno, eso es así. No es la primera vez que Massa, digamos, agita la posible renuncia. Es lo que decía recién, ¿no? Eso, él sabe que su precio es muy alto en la coalición, que Cristina y Alberto necesitan que él siga siendo ministro de Economía y que sea incluso hoy por hoy candidato, y entonces eso ese precio se lo hace pagar al gobierno. Por eso Alberto Fernández lo que hizo en la reunión con Massa es decirle, mira, en ningún momento se me cruzó aplicar lo que Antonio Lacre me sugirió y demás. Fue un respaldo dentro de esta situación, por eso decía, Massa sabe cuánto vale hoy en el frente de todos. Ahora, el tema es, digamos, hacia adelante. Lo que me decías, la primera pregunta que me decías, discúlpame, sí. Era... La primera pregunta que te hice, con esta de la última, de ahora, la última bueno, era ¿cómo había impactado? ¿Cuál crees que era el impacto precisamente en relación a esto que le dijo Massa, la advertencia de su renuncia? A eso me refería. Claro, bueno, es más que nada el planteo es decir, Massa se sube el precio en esta situación y sabe absolutamente que no hay más nada, no hay ningún candidato, porque ni Guado de Pedro ni Daniel Scioli por lo menos le hace sombra. Y aparte, bueno, también no es casual que el gobernador bonaerense Axel Kicillof haya convocado a las PASO, pero no haya convocado todavía a la elección. Porque lo que te dice la gente de Kicillof es, de un distrito tan clave como es la provincia de Buenos Aires, si todavía no definimos la estrategia, no puedo convocar a elecciones, no sea cosa que el kirchnerismo termine desdoblando provincia como para decir, bueno, imaginemos un escenario en el cual Massa no es candidato. Una interna entre Scioli, Guado de Pedro, Capitanich, es una interna muy pobre. No, pobrísimo. Con una proyección muy pobre. Entonces ahí le convendría al kirchnerismo desdoblar, separar. Bueno, como hizo Insfrán, como anunció Insfrán, el amigo del presidente, el amigo íntimo. Exacto. Pero me decía, hablamos de la gestión, es decir, acá hay algo que hay que tener en cuenta y es la situación del gobierno. Esto no es si me parece bueno o malo tal candidato, la gestión que me parece, o una cuestión ideológica. Acá hay números, y los números indican que al término del mandato de Alberto Fernández es posible que la inflación de Macri la dupliquen, es decir, la de Macri fue 300% con todo lo malo que fue la gestión económica, y la de Alberto Fernández va a ser de 600%, que los planes que tenía Mauricio Macri, o que dejó Mauricio Macri, eran de 500.000, y van a ser casi de 1,5 millones, y que la pobreza la estamos llevando un 40%, y que esta semana salió el empleo negro de un gobierno peronista, con una CGT peronista del propio color político del gobierno, que están 43%. Entonces, digamos, son números, y eso ya no se puede interpretar
o vender un relato distinto. Los números hablan y tal vez sea una de las peores gestiones peronistas de la historia. Uh-huh. La última te la hace Juanmi Morales, Walter. Walter, no, lo mío es cortito, pero sobre el operativo Clamor de Cristina, ¿vos crees que la CAM por el kirchnerismo duro está, digamos, impulsando la candidatura de Cristina, de verdad se lo creen o es una estrategia para negociar cargos dentro del Frente de Todos, negociar poder, negociar candidatos, pero que Cristina ya evidentemente tiene definido no ir? ¿Cómo ves esta situación? Sí, mira, como no hay ni una señal, ni una mínima señal, ni una pequeña lucecita que indique que Cristina puede competir, ya no a nivel nacional, sino por una senaduría. Incluso se habla de que podría ir como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Guado de Pedro, una manera de Cristina de señalar que él es de alguna forma su heredero, no Máximo Kirchner, porque ocuparía el lugar que hoy por hoy el kirchnerismo quiere que ocupe Cristina, de senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, porque sabe que no quiere ir como candidata presidencial. Y más allá de las razones que uno puede conocer de una candidatura presidencial, es una candidatura presidencial para perder. Entonces, nadie se imagina a Cristina Kirchner compitiendo para perder, porque no hay ninguna señal, incluso llevémoslo al extremo, digamos, una fuerza que salga primero, no sé, Juntos por el Cambio, o Milei, no sé, cualquiera, que salga primero y desde el Frente de Todos salga segundo. Es decir, el Frente de Todos no hay ningún candidato, Cristina incluida, que atraviese un balotaje, ni con Milei, ni con Bullrich, ni con Larreta, ni con nadie. Entonces, casi se hace imposible que hoy el Frente de Todos, sea quien sea el candidato, incluso con Cristina, pueda renovar. La ilusión que tenían ellos era si era Mauricio Macri, entonces reflotar otra vez. No, eso se termina. Entonces, no hay ningún escenario de ninguna encuesta que diga que en un balotaje el Frente de Todos tiene chance, incluso ni con Milei. Entonces, uno duda muchísimo que Cristina quiera prestarse a una situación para no ganar y para que después lo que construye se lo lleve, no sé, otro referente del peronismo que surja, como Sergio Massa, por ejemplo. Entonces, el operativo Clamor es una cuestión de mantener viva la imagen de la única líder que tiene el espacio y hasta último momento, por lo menos. Pero me parece que no hay ninguna chance y, bueno, ni con Cristina Kirchner, ¿no?, como candidata presidencial. Walter, te agradecemos infinitamente tu tiempo y obviamente todas las consideraciones que has arrojado aquí en la mesa de trabajo de la Cocina de las Noticias. Muchísimas gracias, siempre un placer, ¿eh? No, gracias Silvio y Juan Manuel por el llamado y un gusto charlar con ustedes, ¿eh? Igualmente, Walter, grande. Hasta siempre. Adiós. Un abrazo. Abrazo grande. Lo escuchabas a Walter Smith, periodista. Él ingresó a Clarín como editor de política y hoy se desempeña